Bienvenidos todos y todas a este diálogo Perspectivas Avanzadas, Retos Electorales 2024, convocado por los programas del posgrado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, a través del cual buscamos dialogar sobre los principales retos y desafíos que nos plantean como país las próximas elecciones del 2 de junio. Antes de iniciar la presente conferencia, me gustaría agradecer la presencia de nuestros invitados e invitadas especiales, de las y los directores estatutarios del ITESO aquí presentes. Especialmente, agradecemos a la doctora Catalina Morfín, directora general académica, a quien le cedo el micrófono para que dirija su mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos. Distinguido doctor Córdoba, estimada Giovanna, estimado Marcos, queridos miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos todos. Les doy la más cordial bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación del ITESO, que es su casa, y su generosa disposición para dilucidar, junto con esta comunidad, los retos electorales de este año. Agradezco además al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, en particular a quienes conforman los programas de posgrado, la organización de esta conferencia. Como mi papel en este momento es ofrecerles la bienvenida a este evento, me limitaré a plantear 3 breves reflexiones sobre la aportación del ITESO en favor de la democracia, para lo cual me centraré en las funciones sustantivas de nuestra universidad. En primera instancia, me refiero a nuestra tarea formativa, que en el caso de la democracia nos exige educar a nuestras alumnas y nuestros alumnos para el reconocimiento de los demás como interlocutores válidos, con derecho a expresar sus intereses y defenderlos con argumentos. Además, estamos obligados a poner las condiciones para que los estudiantes aprendan a asumir que ningún actor social, ni siquiera ellos o ellas, tienen la verdad absoluta, la verdad clara, de suerte que el interlocutor con quien discutan, con quien dialoguen, sea un sujeto con el cual conversar, con el cual discutir, y no alguien a quien deban convencer y mucho menos vencer. Nuestros programas educativos, además, deben facilitar la adquisición de las habilidades necesarias para que cuando nuestros estudiantes o egresados tomen decisiones, lo hagan atendiendo a los intereses universalizables, es decir, lleguen a decisiones que se acerquen lo más posible a aquello que todos podrían querer, por decirlo con la fórmula del contrato social. En segundo término, en nuestras tareas de investigación, responderemos al reto de conformar la democracia si aceptamos, con todas sus consecuencias, que nuestra tarea es proponer construcciones provisionales y que en ese sentido nuestro acercamiento al conocimiento de la evolución, el estado actual y el futuro de la democracia no tratará de imponer verdades morales, ni siquiera criterios de verdad que puedan absolutizarse. No está de más recordar que aún en el terreno de la investigación sobre la democracia debemos sostener el principio enunciado por Bachelard, en el sentido de que no hay verdad primera, solo errores primeros. Por último, en los trabajos de vinculación, nuestra responsabilidad en relación con los retos de la democracia la podemos encontrar en la formulación de las orientaciones fundamentales del ITESO, que nos dicen que nuestra obligación de colaborar universitariamente al cambio de organización social no podemos cumplirla limitándonos a enseñar doctrina o a analizar realidades sociales. Debemos además cooperar a que todos, estudiantes, profesores, autoridades, conozcamos experimentalmente la injusticia que padece la mayoría de nuestros compatriotas, que percibamos su carácter estructural y que intentemos hallar lo más científicamente posible caminos de solución. Estas responsabilidades configuran nuestro trabajo frente a la democracia y así lo creo,
frente a los retos electorales de este año, que seguramente serán ampliados e iluminados por el doctor Córdoba y por la doctora Ríos, con la moderación del doctor Marcos del Rosario. Muchas gracias a ellos y a todas y todos por su participación en esta conferencia titulada Perspectivas Avanzadas, que nos ofrece el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, doctora Morfín. Cedo el micrófono al doctor Marco del Rosario Rodríguez, moderador de esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro que tenemos el día de hoy, que nos da muchísimo gusto contar con la presencia del doctor Lorenzo Córdoba, que pues es un amigo en lo personal de hace muchos años. Hoy estamos sacando las cuentas ya algunos ayeres, y además es un amigo del ITESO porque ha sido profesor, también ya lo comprometimos a que tiene que regresar hace algunos años en el posgrado precisamente del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos, y pues hoy en lo particular muy contento, y estamos todos los integrantes del departamento, los coordinadores de posgrado y los presentes, pues contentos de tener aquí, mi querido Lorenzo. Voy a permitir leer la reseña curricular de quien de alguna manera estará acompañándonos en la mesa, la doctora Giovanna Ríos y el doctor Lorenzo Córdoba. La doctora Giovanna Ríos es doctora en Ciencia Política, especializada en políticas públicas, en torno a la justicia alternativa, construcción de paz, derechos humanos, no discriminación y género, maestra en estudios internacionales y licenciada en asuntos internacionales. Actualmente es académica de tiempo fijo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, a nivel licenciatura y posgrado, y coordina la maestría en Derechos Humanos y Paz, y también es coordinador docente del área de conflicto y paz en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Voy a leer ahora la semblanza curricular del doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en el Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como investigador nacional nivel 3. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral de diciembre de 2011 a abril de 2014 y fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de abril de 2014 a abril de 2023. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política, autor, coautor y coordinador de más de una decena de libros. El más reciente de ellos es La democracia no se toca, en coautoría con Ciro Murayama. También destacan La democracia no se construyó en un día, en coautoría con Ernesto Núñez, y Derecho y Poder, Kelsen y Smith, frente a frente, del año 2009, que es una obra referente precisamente en la defensa del control constitucional, ¿sí? Actualmente es colaborador semanal del medio digital Latinus y articulista del diario El Universal, así como colaborador de varias revistas especializadas. Ha sido miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias de Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional. En el año 2010, la UNAM lo reconoció con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha sido conductor de numerosos programas de televisión, tanto en medios públicos como privados. En 2 ocasiones, en el 2009 y 2011, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Lorenzo Córdoba. Y para dar inicio a este conversatorio, se le uso la voz a la doctora Giovanna Ríos para comenzar con el diálogo. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Doctor Lorenzo, muchas gracias, doctor Córdoba, por estar aquí, y muchas gracias a todos, todas, todes que están, pues para hablar de estas perspectivas avanzadas, ¿no? Los retos electorales del 2024, que no es poco, porque estamos en un proceso electoral sin precedentes. El día 2 de junio se va a elegir al presidente o presidenta de la República Mexicana y con ella
se van a renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se elegirán gobernadores de Chiapas, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán, además de elegir a presidentes municipales y renovar las cámaras de los estados y sus alcaldías. Estamos hablando de 20,000 cargos que están en juego, nada más. Es un proceso que definitivamente va a impactar a todos los ciudadanos. Y si bien falta poco menos de 3 meses para realizar nuestro voto, desde el año pasado, para ser exacta, iniciamos con las famosas precampañas, ¿verdad?, que duraron del 20 de noviembre al 18 de enero. Sí, claro, más. Pero desde antes, exactamente, ya estaba el nombre de las y los candidatos y candidatas y su apuesta política ante nosotros. Además, hemos vivido la intercampaña, del 19 de enero al 29 de febrero, la cual da muestra de la gran cantidad presupuestal que ha sido destinada a ella. Miren, en el 2018 fue de 67 millones de pesos. En este año subió a 86 millones. En este momento que ya estamos en campaña electoral, aunque para los ciudadanos realmente nos parece una eternidad, ¿verdad?, lo que llevamos con las precampañas, donde 3 aspirantes a la presidencia buscan asumir el cargo. Tenemos a la conocida Xóchitl Gálvez con la coalición Fuerza y Corazón por México, a la también conocida Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia y a Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, que además lo tuvimos el día de ayer aquí en esta casa de estudios, que supla a Samuel García después de un proceso muy polémico en Nuevo León. Este conversatorio con el doctor Lorenzo Córdoba nos invita a revisar los retos electorales a los que nos enfrentamos como país y que nos llevan a considerar situaciones que están debilitando nuestro sistema democrático, un sistema en el que después de la Revolución Mexicana se han forjado instituciones para la consecución de ciertos derechos democráticos. No obstante, también hemos vivido un sistema capturado por un partido de Estado por más de 70 años, donde no tuvimos elecciones libres, sistema que nos ¿recuerdan ustedes la caída del sistema? Al menos para los que ya tenemos algunos añitos, ¿no? Eso ya fue hace 30 años. Sistema que tuvo, claro que sí, alternancia partidista en el año 2000, un sistema que durante el siglo XXI se ha fortalecido con aspectos institucionales. Sin embargo, que también tenemos retos como es el avance del crimen organizado, su injerencia en las instituciones y en la cultura política de nuestro país. Ferrajoli, gran constitucionalista que muchos y muchas de nosotros lo hemos leído, menciona que existen 2 tipos de democracias. Una formal, donde se estipulan las formas de tomar decisiones de manera colectiva, y otra sustancial, que consiste en respetar los derechos fundamentales y las normas sustanciales. Tomando en cuenta este tipo de democracia, el doctor Lorenzo Córdoba, el 18 de febrero de este año, en la Marcha por la Democracia, mencionó 3 de los logros más importantes en la consecución de una democracia participativa, una democracia formal y sustancial, que están enfrentando retos y deben tomarse en cuenta cuando vayamos a las urnas para hacer valer el derecho a elegir a nuestros gobernantes. ¿Cuáles son? Bueno, primero, asegurar las reglas y condiciones que permitan votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Segundo, respetar a las instituciones, tal es el caso del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en tercer lugar, impulsar una constitución donde realmente quepamos todas y todos. Con el afán de escuchar distintas voces que nos invitan a la reflexión de nuestro sistema político, los posgrados del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos reconocemos lo importante que es generar diálogo abierto y participativo, como lo menciona el doctor Alberto Vallardo, coordinador de la especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción, donde en su último artículo para la revista de Análisis Plural menciona: este proceso electoral puede ser un espacio para escucharnos, tratar de comprender mutuamente los intereses y las necesidades que requerimos atender
y construir acuerdos con respecto a la manera en que debemos ir resolviendo nuestros problemas graves. Esa sería la ruta de la gobernanza. Doctor Lorenzo Córdoba, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el ITESO y de verdad a todos, todas, todes con su presencia hacen realmente que nuestros programas de los posgrados políticos y jurídicos sean un espacio de diálogo, a la reflexión plural, la construcción de espacios pacíficos y menos polarizados en lo que respecta a la política de nuestro país. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Giovanna. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Lorenzo Córdoba, agradezco la visita de las distinguidas autoridades electorales que nos han acompañado el día de hoy, tanto a nivel federal como local. Y bueno, sin más preámbulos, mi querido Lorenzo, la dinámica es para detonar el diálogo. Tenemos algunas preguntas preparadas, pero me gustaría, antes, nos gustaría escucharte. Creo que tienes ahí un preámbulo, ¿no? para dar. Gracias. Sí, gracias, Marco. La verdad es un verdadero privilegio volver al ITESO después de no digo hace cuántos años, porque ya la doctora ya me hizo la lista de inasistencias, pero estoy en el mejor ánimo de recuperar el tiempo perdido. Le digo, doctora, si he estado ocupado en estos años, créame que no, yo luego le cuento lo que en dónde he andado metido. Pero bueno, nada, no, muchas gracias. Para mí es un verdadero privilegio. Esta es una universidad a la que quiero mucho. Insisto, por los tiempos pasados acá y estar aquí hoy en este contexto para mí es auténticamente un privilegio. Saludo, dicho lo anterior, gracias Giovanna, Marco, por acompañarme en esta mesa y poder propiciar este diálogo, y gracias a las autoridades académicas del ITESO por la generosa invitación, gracias a las autoridades electorales. Me preocupa, estamos a 90 días de la jornada, menos de 90 días, y verlos acá todos habla de dos cosas, o de que son muy irresponsables y no lo son porque los conozco a todas y todos, o el proceso marcha bien y se pueden dar estos espacios libres para poder estar aquí, cosa que de verdad llena de tranquilidad a quienes reconocemos su trabajo, pero sabemos de sus enormes responsabilidades. Yo quisiera hacer un preámbulo, porque este contexto en el que, y esto va a ser variaciones sobre un mismo tema, lo que ya mencionaba Catalina, pero me parece que es importante subrayarlo, y que es el marco, reflexiones más bien sobre el contexto en el cual justamente está transcurriendo esta enorme cita electoral y que tiene una gran complejidad. Parte de las complejidades que tienen estas elecciones, más allá, insisto, de sus dimensiones, estamos frente a la elección más grande de la historia, y cuando se dice esto alguien me dice, oiga, pero ya lo había dicho usted en 2021 y antes en 2018, antes en 2015, miran, mientras siga creciendo mientras sigamos teniendo una pirámide poblacional como la tenemos, seguirá creciendo el padrón electoral y eso detona todos los números al alza. Pero también la concurrencia de la que ya se hablaba justamente entre elecciones federales y locales. Pero el contexto no es el mejor contexto, y no estoy hablando del contexto de nuestro país, sino de un contexto global. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones, sobre todo porque es importante pensar, cuando nos adentramos a la etapa de mayor confrontación del proceso electoral, y que no es solamente algo natural, sino además el viernes pasado acaba de empezar la etapa institucional prevista en nuestro sistema político para que la confrontación y la polarización se procese por los cauces institucionales diseñados para ello. Es decir, las campañas no son elegantes y respetuosas, aunque tal vez uno aspiraría que fueran eso, pero nunca lo han sido, elegantes y respetuosas charlas entre damas y caballeros en un salón de té del siglo XIX. No, las campañas son los que son, descarnadas. Insisto, son el espacio institucionalmente previsto en una democracia para que la confrontación ocurra. Por cierto, desde el lunes pasado la primera vez se abrió la posibilidad de que por primera vez las y los candidatos puedan referirse directamente, incluso con descalificaciones que tienen como único límite evitar la calumnia, o sea, que no rayen en la calumnia, y es natural que esto ocurra precisamente porque esto nos genera información a los ciudadanos, las y los ciudadanos, de cara a la emisión de nuestro voto.
Pero vale la pena empezar en este contexto, más allá de poner mucha atención a todo lo que se ocurre, lo que se diga. Las plataformas electorales, por cierto, hay plataformas electorales ya registradas ante el INE y valdría la pena que echáramos un ojo, porque ahí se supone que están las propuestas que cada una de las candidaturas sostiene, ¿no? Dicho eso, hay que empezar a pensar también en el día después. Porque el principal problema y los principales riesgos que enfrentan nuestras democracias, nuestras así en plural, la mexicana entre ellas, las democracias en el mundo, tienen que ver con una serie de problemas estructurales que están allí, que son problemas que vienen de tiempo atrás, que son problemas que los gobiernos democráticamente electos no han logrado resolver a través de las políticas que han instrumentado y que hoy constituyen probablemente el principal riesgo para las democracias hacia adelante. Estoy hablando de estos problemas estructurales que constituyen en su conjunto una especie de caldo de cultivo en donde está germinando un malestar que debería preocuparnos a todas y todos. Quiero comenzar no con un asunto interno, quiero comenzar sí con el diagnóstico que desde fuera está ocurriendo en nuestro país, pero que, insisto, se circunscribe en un contexto global y que es profundamente preocupante. Acaba de presentarse la semana pasada un estudio que desde hace más de una década, esta es la 13ª edición, el Índice de Desarrollo Democrático, en donde se mide el grado de evolución de la democracia, las sensaciones, las percepciones sobre la democracia a nivel regional, a nivel estatal en el país. Y acaba de presentarse la semana pasada los reportes, el último reporte del Pew Research Center respecto del estado de la democracia, y las cifras son particularmente alarmantes. México, de acuerdo con el Pew Research Center, es el país con el peor desempeño en términos de satisfacción de la democracia de todos los países medidos. De 2017 al año pasado, el número de personas que así abiertamente dicen preferir un gobierno autoritario, sin lugar a dudas, pasó de 27% a 50%. 1 de cada 2 mexicanos, dice el Pew, dice este estudio del Pew, dice que sería pertinente tener un gobierno sin controles como esos molestos y lastimosos frenos y contrapesos al poder como son los poderes legislativos. Ese es el contexto en el que vamos a estas elecciones, en un ámbito de polarización que no es menor. Pero los problemas estructurales, digamos, que enfrentan las democracias, y pueden ser muchos más, a mí me gustaría sentarme solamente para elencarlos en 5, que son problemas que están allí, son problemas que nos están generando esta absolutamente comprensible y justificada inconformidad y molestia con la democracia. Si tengamos cuidado con eso, porque para que una democracia subsista requiere del respaldo y del apoyo de y de la defensa de las y los ciudadanos. Sin ciudadanos la democracia es absolutamente insostenible. Me refiero a 5 grandes problemas. El primer gran problema tiene que ver con, digámoslo así, esos asuntos que están generando esa inconformidad. Me refiero a los temas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, violencia, inseguridad, que son, insisto, estos elementos que generan esa desafección con la democracia y aran el terreno para que puedan surgir pulsiones autoritarias. Se podría hablar muchísimo de esto, pero ya lo mencionaba Catalina en su intervención, no nos olvidemos de la dimensión social. Se acaban de cumplir un poco más, llevamos un poco más de 100 años del término de la Revolución Mexicana y todavía a más de un siglo la promesa de justicia social que inspiró ese movimiento a principios del siglo pasado sigue constituyendo probablemente o siendo la principal promesa incumplida en nuestros días. En segundo lugar, estamos frente a una crisis de las instituciones de la democracia. Paradójicamente, las 2 instituciones más importantes de una democracia, los partidos políticos y los parlamentos, gozan de muy mal estado de salud, es decir, de muy poco aprecio ciudadano, lo cual inevitablemente genera que en automático, digámoslo así, se potencien 2 fenómenos antidemocráticos por definición. La crisis de los partidos políticos, instituciones indispensables para procesar la pluralidad política y encauzarla en una sociedad democrática, lo único que provoca son personalismos. Y la personalización de la política inevitablemente erosiona la calidad de una democracia. Y por el otro lado, la crisis de los parlamentos está produciendo esto que es un fenómeno global, una tendencia al reforzamiento de los ejecutivos. ¿Qué son, sino la otra, qué implica
la serie de propuestas que ha hecho el presidente de la República y que hoy lamentablemente pues, van a ser parte de la, bueno, no lamentablemente, qué bueno, para eso son las campañas, van a ser parte de la discusión pública, pues un desmantelamiento de todas las instituciones de control y prácticamente una reabsorción de todas aquellas facultades que se le fueron quitando al presidencialismo autoritario precisamente para encontrar un sistema democrático que implica inevitablemente pesos y contrapesos, pues para reabsorberlos en el Ejecutivo. Entonces, cuidado con este segundo problema. Tercer problema, la desinformación. No abundo sobre el punto, la mentira no es algo nuevo, pero evidentemente la irrupción de las tecnologías, desde el Internet, de las redes sociales y ahora de la inteligencia artificial, pues constituye, que son meros instrumentos, o sea, esos no son ni buenos ni malos per se, pero pueden ser utilizados para potenciar el efecto disruptivo que la mentira tiene en la convivencia social y en la recreación de la democracia. Un cuarto punto tiene que ver con la polarización, que tampoco es un fenómeno nuevo. Ya decía, las campañas son el espacio natural para que institucional, para que la polarización se procese. Es normal que en un país presidencialista como este, en una elección presidencial, pues las posturas tienden a polarizarse, ¿no? Sé que hay 3 contendientes, pero la historia nos enseña que al final del día las elecciones presidenciales acaban siendo naturalmente una competencia entre 2. Es normal, el voto útil al final del día aquí también cuenta y pesa. Pero el problema no es la polarización. El problema es cuando la polarización se adereza con ese que es el valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Polarización más intolerancia nos lleva precisamente a ver al de enfrente, alguien a quien piensa distinto a nosotros, no como un adversario al que se le reconoce legitimidad no solamente para existir, para pensar lo que quiera, sino también para competir por el poder público, sino que empieza a vérsele como un enemigo, y al enemigo se le combate y se le elimina. Lamentablemente, a mí me preguntaban después del 18, de las manifestaciones del 18, qué opinaba a partir de un grito que cobró mucha fuerza y que fue espontáneo. Y yo decía, pues es una pena, pero es el espejo de lo que está pasando y viviéndose en el país. Es una pena porque entiendo que las manifestaciones fueron para defender a las instituciones de la democracia, y una institución sine qua non de la democracia es la presunción de inocencia y evitar los juicios sumarios. Por cierto, como hoy los está haciendo una institución que sí perdimos, ya, lamentablemente, y que se está queriendo erigir en el Comité de Salud Pública, y aguas con los comités de salud pública, porque eso siempre acaban mal, ¿no? Que es la otrora Comisión Nacional de los Derechos Humanos, convertida hoy en un instrumento de propaganda y de violación de la Constitución, porque se está entrometiendo en donde no le corresponde, que son las cuestiones electorales, pero además tratando de influir en las preferencias electorales. El documento que ayer presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaceptable en muchos sentidos. Pero bueno, no me desvío del punto. Cuando la intolerancia se instala, entonces estamos en la antesala de las peores expresiones autoritarias que hemos visto en la historia. Quinto, los ataques a los órganos de control, y que se procesan, y aquí solamente hago un elenco, que procesan a través de 5 grandes ejes. Por un lado, la descalificación, que ya no viene de oposiciones, digámoslo así, inconformes con los resultados frente a los órganos electorales, por ejemplo, sino que son descalificaciones que vienen desde el propio poder, y esto cada vez más está generalizándose. Descalificaciones al trabajo de la Corte, al trabajo de los autónomos, al trabajo de los órganos electorales, a todos los órganos de control del poder mismo. En segundo lugar, el hostigamiento en contra de los titulares de esos órganos. Miren, no es una buena anticipación de lo que viene, que se normalicen y regularicen, y miren que soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión como principio democrático, pero que se normalicen escenas que incitan al odio y la violencia, como ataúdes con caras de ministros o nombres de funcionarios públicos. El uso de los juicios políticos como una herramienta de amedrentamiento, las denuncias penales, las amenazas incluso que algunos hemos recibido de que nos visiten turbas violentas en nuestros domicilios porque no les gustan las resoluciones que toman los órganos de control. En fin, en tercer lugar, los recortes presupuestales que pueden poner incluso en crisis a los órganos y en una situación de incapacidad para poder cumplir con sus funciones constitucionales. En cuarto lugar, las reformas legales utilizadas como un instrumento de amenaza y de amedrentamiento. O se portan bien o los vamos a reformar, o se portan bien o vamos a elegir a los jueces y magistrados, o se portan bien y vamos a elegir a los consejeros electorales. Es decir, la reforma utilizada como un mecanismo de presión y de coacción frente a los órganos de control. Y finalmente, el último punto tiene que ver con su captura.
Y la captura hoy en México al menos la hemos ensayado en 2 vías. Una, lo que ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no gasto más. La brevedad con la que quiero poner el punto en la mesa es inversamente proporcional a la gravedad del asunto, digamos, que ello significa. Insisto, vean el informe que presentó el día de ayer, es un panfleto político. Y no solamente eso, olvídense de que se mete conmigo y miren, estas que le lleguen, como se dice coloquialmente, digamos, perdón que lo diga así a estas alturas, ¿no? No es la primera vez. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en materia electoral, cosa que tiene prohibida hace 2 años, en 2022, cuando, por cierto, concluyó que además tenía que prosperar, hizo un llamado a que los legisladores aprobaran el proyecto de reforma constitucional en materia electoral que presentó el presidente de la República. Vuelvo a insistir, son temas en los que tiene vedado la Comisión constitucionalmente, pero además en esa recomendación plantea la responsabilidad del IFE, del INE, por hechos graves de violación al voto público cometidos entre 1948 y 1953. Ahora sí que yo ni había nacido, pues, pero bueno, eso es un buen ejemplo. Y el otro ejemplo es es lo que está pasando con los tribunales electorales, es lo que está pasando con el INAI, es lo que está pasando con muchos otros órganos en donde no se nombran a los titulares tratando de volverlos órganos inermes, órganos, digámoslo así, que no puedan funcionar, etc. En fin, este es el contexto en el que estamos y lamentablemente este es un contexto que va a prevalecer el día después. Y más vale la pena hacernos cargo de ello, porque son problemas tan delicados que no se van a poder resolver unilateralmente. Son problemas que son estructurales de la sociedad, la pobreza y demás, requieren un nuevo pacto social, una nueva redefinición. Para mí es incomprensible que un gobierno de izquierda no haya planteado la necesidad de una reforma fiscal profunda y redistributiva, pero bueno, pues a lo mejor no estamos frente a un gobierno de izquierda, sino ante un buen alumno, un buen discípulo de la Thatcher y de Reagan, pero bueno, no, el comportamiento del Estado en la pandemia es digno de un gobierno profundamente neoliberal, de unas reglas profundamente neoliberales, pues que se arreglen, que el mercado resuelva, el Estado no se mete. Pero más allá de eso, no se trata de hacer una arenga en contra de nadie, simple y sencillamente decir que los problemas están ahí, forman parte del medio ambiente, del ecosistema en donde estamos recreando la democracia y llevando a cabo la elección más compleja de nuestra historia, y esos problemas van a estar ahí el 3 de junio. Y créanme, son problemas tan graves que vamos a necesitarnos todas y todos para resolverlos. Las mayorías que resulten de las elecciones van a necesitar de las minorías porque esto no se va a resolver unilateralmente por la dimensión de los problemas y el reto que estos significan para nuestra democracia. Perdóneme si me he extendido, pero a mí me hubiera gustado, quería y le pedí a Marcos que me diera chance de poner un marco de contexto en el cual se van a desarrollar estas elecciones, porque vuelvo a insistir, estas elecciones se dan en este ecosistema y es un ecosistema profundamente problemático. Así que olvídense de lo que pase el 2 de junio, será siempre muy importante porque ahí nos decidimos hacia dónde nos encaminamos, pero la verdadera tarea de salvar a la democracia va a venir después y va a pasar precisamente por como sociedad, y por eso decía variaciones de un mismo tema, Catalina, como sociedad enfrentar estos problemas que si no resolvemos van a seguir siendo el principal de los riesgos para la viabilidad de nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias por este contexto que has referido, en el cual, pues sí, las elecciones que tenemos en puerta no solamente son complejas por las dimensiones, que hace por la mañana tú lo comentabas bien, el tema de la eficacia en la organización, las autoridades electorales han demostrado históricamente que están preparadas, sino más bien ese caldo cultivo que tú refieres, ¿no? Esos factores de incidencia que pueden alterar el rumbo o el destino, que no están apareciendo, no es reciente, sino que se han venido dando en los últimos años, desafortunadamente. Te voy a plantear las siguientes preguntas, estimado Lorenzo, a reserva de que tengamos tiempo también para que el público plantee. Entonces, tienen que ver con lo que de alguna manera tú ya has venido explicando, pero son preguntas muy puntuales y queremos escuchar tu opinión. Esta primera es una pregunta un tanto abstracta, pero creo que lo has venido señalando desde hace tiempo. Hay cuestiones muy puntuales que ponen en riesgo o pueden poner en riesgo las elecciones.
¿Qué está en juego, Lorenzo, en las elecciones de 2024? Bueno, a ver, lo primero, que esa gran apuesta, que es una apuesta y una conquista ciudadana y que nos costó muchísimo alcanzar y que es el gran consenso político que hemos llevado a la Constitución de que la renovación del poder ocurre por vías democráticas, es decir, a partir de elecciones libres y auténticas, en donde seamos las y los ciudadanos los que estamos decidiendo, los que decidamos quiénes nos gobiernan, quiénes nos representan, y que a través de nuestro voto también podamos juzgar bien o mal la actuación de los gobiernos. El voto también es eso, es un auténtico mecanismo de rendición de cuentas. El llamado voto de castigo es parte consustancial de los sistemas democráticos. Sirven para premiar buenas gestiones públicas, sirven para castigar a aquellas que no lo son, etcétera. Pues eventualmente se diluya. Y los riesgos no vienen tanto de la elección propiamente dicho, sino de los intentos de reforma que se han venido planteando y que de nueva cuenta forman parte de una agenda por venir. Dentro del paquete de 20 iniciativas que presentó, 18 constitucionales, 2 legales, el presidente de la República el 5 de febrero pasado, no solamente se insiste exactamente en prácticamente los mismos términos de la reforma constitucional que se presentó en 2022, sino que además se potencia su efecto distorsionador y lesivo para el sistema electoral. O sea, lo que está en juego es, y lamentablemente esto ya se volvió, bueno, insisto, lamentablemente y no, porque pues esto permite que eso se discuta públicamente en las campañas, este paquete de reformas que presentó el Ejecutivo ya ha sido asumido por una candidatura prácticamente como el eje, digámoslo así, de la campaña y de del pedimento del voto que se realizará, pues hombre, prácticamente implicaría de prosperar que nos olvidamos de todo lo que hemos construido en términos electorales en las últimas 3 décadas. Es desaparecer al órgano electoral, es desaparecer a los órganos locales, es volver a concentrar todo a nivel local. Después de que en los últimos 10 años, y lo digo con toda franqueza, después de la crítica que se le hizo a la reforma de 2014, porque era una reforma centralizadora, la verdad es una reforma que nos obligó a instrumentar lo que los alemanes llaman un federalismo colaborativo. Es decir, no es cierto que el INE hace todo, pero sí el INE genera un manto de homogeneidad, y esa era la razón de la reforma, para que el modo en el que se realizan las elecciones en el ámbito local sea homogéneo entre estados y a nivel nacional, entre el ámbito local y lo nacional. Y yo creo que es un modelo absolutamente practicable. Es decir, hoy mencionaba hace un rato unas cifras, es decir, de 334 elecciones que se han organizado bajo este modelo, no ha habido una sola que haya tenido un conflicto postelectoral. Es decir, el sistema electoral está sirviendo para generar lo que se supone que tiene que generar, es decir, paz pública y gobernabilidad democrática. Un solo conflicto postelectoral no ha habido. Es decir, es un sistema que funciona. Lo que más me preocupa a mí es que estos intentos de reforma parten de un diagnóstico profundamente equivocado. Y cito al autor, cito el lugar, cito como se debe citar en un lugar académico, entre otras cosas porque no me interesa llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Dicho lo anterior, el presidente López Obrador, en el aniversario de la Constitución, el 5 de febrero en Querétaro, en el año 2022, cuando anunció su paquete de reformas, entre ellas las electorales, dijo que lo presentaba para evitar que siguieran haciendo fraudes como hasta ahora, fraudes electorales como hasta ahora, y para que los muertos ya no votaran. Perdón, los muertos no votan desde que el IFE en su momento asumió el control del padrón electoral. Luego hay algunas organizaciones que lo reviven para firmar peticiones de revocación de mandato, pero esos son fraudes, ¿no? Y el INE los puede sancionar, ¿no? Y los ha sancionado, ¿no? Y en México el único fraude en materia electoral que ha habido en las últimas décadas ha sido el fraude del discurso del fraude. Es más, resulta que el líder moral del partido que más se ha beneficiado de la existencia de este sistema electoral hable de fraudes. Sí, pero bueno, en los tiempos que corren es cada vez más frecuente oír el discurso del fraude desde el poder. Y si no, vean Estados Unidos en 2020 con Trump, vean Brasil en 2022 con Bolsonaro, en fin, aguas con eso. Porque acuérdense cómo acabaron esas elecciones, en un momento de crisis en el que solo la fortaleza institucional salvó la democracia en esos países. Entonces yo creo que lo que estamos enfrentando, las elecciones en sí no son un riesgo. Las elecciones siempre traen mucha atención y tendremos como sociedad tener la madurez suficiente para el día después darle vuelta a la página. Porque quien gane en una democracia nunca gana todo a pesar de que quisiera, y quien pierda nunca pierde todo. Y creo que la gravedad de los problemas nos va a implicar, como decía, que todos nos vamos a necesitar.
Después de las elecciones, siempre todas las democracias requieren una especie de operación cicatriz para darle vuelta a la página y seguir avanzando. Hay quien le gusta vivir en el pasado, pero ese es un asunto no para tratar en esta conferencia, porque entiendo, se equivocaron de invitado, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, ¿no? O sea, pero eso lo dejo para el diván de los especialistas. Lo que quiero decir es que las elecciones en sí hay que verlas también como una oportunidad de definir el riesgo. No es un riesgo en sí. Lo que sí está en riesgo es el desmantelamiento de todo lo que hemos venido construyendo. Insisto, no lo digo yo, no soy yo poniéndole en boca. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales, la construcción de un nuevo órgano electoral con funcionarios electos. La mejor manera de politizar un órgano es elegir popularmente a sus miembros, y eso no es que esté mal, para eso es el Congreso, porque es un órgano de representación política. Los órganos electorales, los órganos de justicia no deben ser electos porque eso es en donde se eligen a los órganos se politizan a los órganos. Vean lo que pasó con la Corte Constitucional boliviana. Se volvió un órgano político que incluso llegó al extremo de ir en contra de lo que el pueblo boliviano dijo en un referéndum a propósito de un intento de reelección de Evo Morales, y dijo que la Constitución, al impedir la reelección, violaba los derechos de Evo Morales. Casualmente, el partido en el poder que había llevado a Evo Morales, el partido de Evo Morales, era el partido que había auspiciado la elección popular de esos ministros. ¿Quieren politizar un órgano? Politícenlo. Eligiendo a sus miembros. Lo grave es que está de nueva cuenta planteando que el padrón electoral ya no lo administra el INE, supongo que será a gobernación. Lo grave es que se está planteando eliminar esa figura de la que deberíamos hacer autocrítica, porque muchos yo no, pero me sumo para corresponsabilizarme, muchos hemos sido, digamos, replicadores de ese discurso falaz que desde el gobierno de Fox y luego con el gobierno de Calderón, y luego con el gobierno de Peña, y ahora con el gobierno de López Obrador, desde el poder siempre se ha lanzado, que las diputaciones de representación proporcional no sirven para nada, que no son electos, que ahí están, que son innecesarios, que las senadurías de representación proporcional no sirven para nada. Bueno, ahora la iniciativa del presidente López Obrador plantea desaparecer las diputaciones de representación proporcional, las senadurías de representación proporcional y también los senadores de primera minoría. Es decir, es una reforma planteada para que el partido mayoritario del momento tenga el monopolio de la representación política, yendo en contra de 40 años de construcción democrática. Entonces, los riesgos para nuestra democracia no vienen de las elecciones, si entendí bien la pregunta, vienen del planteamiento de replantearnos la construcción de la democracia constitucional que tanto nos ha costado y que es todavía absolutamente insuficiente y precaria para donde deberíamos llevarla en los últimos 30 años. Porque además se plantea, y esto es en el electoral, pero en lo demás se plantea desaparecer, por ejemplo, los órganos constitucionales autónomos, bajo el argumento falaz de que el gobierno puede hacer ese trabajo, el trabajo que hacen los autónomos. ¿Y saben qué? Claro que lo puede hacer. De hecho, lo hacía. No hay una sola función que hoy desempeñen los órganos autónomos que no la llevara a cabo el gobierno en la época del presidencialismo autoritario. ¿Quién organizaba las elecciones? Manuel Bartlett dirigiendo la CFE. No es la Comisión Federal de Electricidad, es la Comisión Federal Electoral. Las siglas le gustan a Bartlett, pero bueno, Bartlett sí es el mismo, ¿no? Es el mismo personaje. Pero ¿quién hacía las elecciones? El gobierno. Hoy las hace el INE después los órganos locales. ¿Quién era el responsable de la política cambiaria y de la política antiinflacionaria? El Banco de México, que era una dependencia de la Secretaría de Hacienda antes de autonomizarse. ¿Quién era el responsable de entregar la información a los ciudadanos que la requerían? Las propias dependencias del gobierno, no había un INAI. ¿Quién era el responsable de vigilar la política, digamos, la prohibición de los monopolios en el ámbito económico? Pues la Secretaría de Economía, no la COFESE. ¿Quién era el responsable de otorgar las concesiones a los medios de comunicación y además vigilar que no hubiera concentraciones monopólicas? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no el IFT. ¿Quién era el responsable de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos? La CNDH, que nació en 1989 como una dependencia, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y se volvió un órgano constitucional autónomo una década después. Es decir, claro que el Ejecutivo puede realizar esas funciones. De hecho, las hacía cuando éramos un país autoritario.
sacarle al Ejecutivo estas funciones para que fueran administradas con criterios técnicos y no, es decir, con un mecanismo de control del poder y no con criterios políticos, fue una de las grandes conquistas institucionales del proceso de democratización. Entonces, ¿de dónde vienen los riesgos? Pues de desmantelar esa construcción que nos ha permitido no resolver nuestros problemas, pero por lo menos sí convertirnos en un régimen democrático deficiente, precario, insuficiente, lo que ustedes quieran, que hay que mejorar, que son las instituciones de la democracia constitucional. Perdón, dice un personaje, las instituciones sí se tocan, un juez que se convirtió en político de la noche a la mañana, ¿no? ¿Será? Las instituciones sí se tocan, claro que se tocan, si es para mejorarlas, si es para destruirlas, para desmantelarlas, perdóneme, pues no, mejor no las toquemos. Gracias, Lorenzo. Sí, efectivamente, este paquete de iniciativas de reforma que presentó el Ejecutivo, pues tienen de alguna manera una narrativa electoral, ¿no? Que está ya inserta dentro de los contenidos de campaña y era parte de algunas de las preguntas que te iba a plantear, que las has contestado en buena medida. ¿Por qué? Porque efectivamente los órganos considerados autónomos son contrapesos efectivos y no tienen que ver con las funciones. Decía la iniciativa de reforma que están duplicadas, ¿no? Que se están duplicando, incluso hasta propone la desaparición de organismos centralizados y desconcentrados, es decir, una concentración al más posible de la administración pública federal centralizada de la vieja usanza, ¿no? Que era lo que pedían las políticas neoliberales, ¿no? El Estado mínimo, desaparecer todas las capacidades institucionales del Estado. Pero bueno, no me meto en ese berenjena. Oye, en ese sentido, para dar espacio a las preguntas del público presente, te voy a plantear las siguientes dos preguntas, si te parece, para que las puedas contestar y pasamos a las preguntas del público. ¿Qué papel, en tu opinión, están jugando actualmente los organismos electorales como el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las autoridades locales? Y en ese sentido, en los últimos años, yo te diría, pues, a ver, para ser más específico en este sexenio, ¿ha habido más retrocesos que avances en la vida democrática de nuestro país? No. A ver, parto de esta primera pregunta para luego ir con los órganos electorales, con esta última parte. Yo creo que no. Yo creo que la verdad, y lo digo a ver, la democracia está en riesgo en México y en el mundo. Pero la verdad, México ha propiciado un fenómeno que es objeto de sorpresa a nivel global. Después de la primera marcha del 13 de noviembre de 2022, hubo una reunión en Estocolmo auspiciada por Idea Internacional, que es una de las dos grandes fundaciones, de los dos grandes organismos de promoción de la democracia y asistencia electoral a nivel global. Uno es ese, otro es AIFES, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, que está en Estados Unidos. Y en esa reunión, en donde estaban analizando los riesgos que estaban enfrentando, es decir, el acoso que estaban enfrentando los órganos electorales, que ocurrió, insisto, unos días después de la marcha. A mí me acusaron que me iba a ir de vacaciones con el dinero del pueblo mexicano y que por eso no iba a estar en México con la marcha. No, si estuve en México con la marcha, después fui a esta reunión, ¿no? Y por cierto, no la pagó el INE, pero bueno, no la pagó. Pero bueno, esa es otra historia. Mi punto es, algo que llamaba mucho la atención era lo que había pasado unos días antes. Es decir, el derecho a la protesta es parte consustancial de los sistemas democráticos. Pero, hombre, lo normal es que la gente proteste en la calle contra alguna política pública, qué sé yo. Ahí están las manifestaciones en Francia en contra de la propuesta de Macron de aumentar 2 años la edad de jubilación. O que se proteste por alguna circunstancia que agravia a la sociedad, no sé, la inseguridad o la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo. Pero que la gente salga a la calle a defender una institución, en un contexto de crisis de las instituciones en general, unas más, unas menos, pero es un contexto, es un fenómeno global, una institución pública, pues es algo raro, ¿no? Y la verdad sí. Y de hecho debo decir, y aquí lo confieso, total, no solo estamos en confianza, ya no soy funcionario electoral, entonces no es que no soy académico y tengo una responsabilidad, pero digamos que está menos intensa, ¿no? Y además estoy ahora sí en una universidad bajo la protección de la libertad, de la libertad de cátedra, ¿no? Pero bueno, no quiero ser irresponsable, no, pero a ver,
había partidos de oposición que ya estaban negociando la reforma constitucional del presidente López Obrador. A mí llegó a verme, siendo presidente del INE, el coordinador de una de las bancadas parlamentarias de partidos de oposición en la Cámara de Diputados, donde se había presentado esa iniciativa, para decirme, oiga, díganos qué les gustaría a ustedes desde el INE que pudiéramos incorporar en la reforma. Pues a ver, es una reforma que desaparece el INE. Es una reforma que le quita el padrón electoral al INE. Es una reforma en donde se van a elegir a los consejeros del INE. Y usted me pregunta qué quiero que incorporar. Pues no, nada, mejor que no haya, ¿no? Digo yo. Bueno, y lo que me planteaba es que no, es que es inevitable que haya reforma. Entonces, más bien hay que ver qué logramos para rescatar, ¿no? Algo. Y dice, estos ya se dieron la plaza. Bueno, las manifestaciones del 13 de noviembre sirvieron para obligar a los partidos de oposición, desde la sociedad, a amarrarse al mástil y no votar una reforma, que era una reforma que no tenía ni pies ni cabezas y que era la primera reforma de todas las que hemos tenido, que era francamente regresiva, es decir, desmantelaba lo que la serie de reformas electorales que se han venido produciendo en los últimos 40 años han venido construyendo. Así que la pregunta de cómo está la democracia, pues no está mal. Oye, que haya salido masivamente la ciudadanía a defender el sistema democrático, algo tan etéreo como la democracia, pues habla de una democracia que está viviendo un momento, a ver, los riesgos están allí, pero es una democracia en donde está ocurriendo, creo que lo que debe ocurrir para que una democracia no muera. A mí me gusta mucho citar y de nueva cuenta, como no, por un lado quiero citar bien para que Guillermo Sheridan no me vaya a agarrar, digamos, ¿no? Porque Guillermo se ha convertido en el ámbito académico como el gran cazador de los plagiarios, ¿no? Pero además, como no tengo ninguna ambición pública y ahora resulta que si quieres ser alguien en el ámbito público, plagiar es una buena cosa, pues ahí están invertidas las prioridades. No, vuelvo a citar. Hay un autor, un politólogo australiano, John Keane, que escribió hace una década, un poco más, un libro que se llama Vida y muerte de la democracia. Keane en este libro lo que hace es hacer una reconstrucción a lo largo de la historia de la humanidad de cómo han nacido y muerto democracias, ¿no? Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Y aunque las razones de la muerte de una democracia son múltiples y variadas, dependen de coyunturas, circunstancias, digamos, ¿no? Distintas, siempre hay, dice Keane, dos factores que están siempre presentes, siempre, invariablemente, cuando una democracia muere. El primero es que siempre hay alguien o algunos que atacan la democracia, que la buscan desmantelar, que la erosionan, que actúan en su contra y eventualmente al final lo consiguen, ¿no? Son los que matan a la democracia. Y dice John Keane, a estos hay que llamarlos los culpables de la muerte de una democracia. Pero el otro elemento que siempre está presente es que paralelamente a los otros, siempre hay, cuando muere una democracia, algunos, los más, que por indiferencia, ¿no? por miedo de los otros, de los primeros, o simple y sencillamente porque minusvalúan el efecto destructor de los culpables, los dejan actuar, los dejan hacer. Y estos son los responsables de la muerte de una democracia. Para que una democracia muera, siempre hay necesidad de que haya siempre están presentes alguien que es un culpable y otros que son responsables porque lo dejaron hacer. Es un poco la misma idea que, perdón, y me voy al teatro, aquello que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero que no es de Bertolt Brecht, sino de un pastor luterano, ¿no? Niemeyer, ¿no? Que decía, vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista, vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista, vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judío, vinieron por los académicos y al final vinieron por mí, nadie dijo nada porque ya no había nadie, ¿no? Es decir, aguas con eso, porque finalmente siempre hay una corresponsabilidad, es decir, defender la democracia significa que haya quienes la defienden. Que una democracia justicia significa que hay quienes la defienden. Y creo que en ese sentido, el contexto actual es un contexto que debería darnos, pues, hombre, esperanzas de que nuestra democracia está bajo riesgo, está bajo asedio, pero no está perdida, ni mucho menos. Y que esto además ocurre en un momento electoral, que es justamente el espacio en donde las y los ciudadanos podemos ejercer el derecho político más relevante que tenemos en democracia, no el único, pero el más relevante, que es nuestro voto, pues ayuda. Es decir, este es un momento en muchos sentidos, tampoco es un momento de quiebre, a mí no me gustan esos, es hacerle el juego
a esa política de polarización. El 2 de junio nos jugamos dictadura o democracia. Ay, no. Tampoco, ¿no? Pero sí nos jugamos mucho, o sea, en todo caso. Es decir, yo creo que las democracias, digamos, no se acaban, no se agotan de golpe, pero sí hay fenómenos que deberían preocuparnos. Pero yo creo que nuestra democracia todavía goza de cabal salud, pero parte de su preservación depende de asumir la responsabilidad que como generaciones tenemos y que hoy es una responsabilidad tan importante como las que nos antecedieron, que son justo esas generaciones de mexicanas y mexicanos que apostaron por construir una democracia en donde no la teníamos, que a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, dato no menor, la democracia no se debe a ningún partido, a ninguna fuerza política, a ninguna ideología y mucho menos a ninguna persona. La democracia es el resultado de un gran consenso social, es un contrato social de personas de muy distintas posturas que sí coincidieron en lo esencial, es decir, en que la renovación del poder público ocurriera a partir del voto ciudadano libremente emitido y que el poder emanado de las urnas no fuera un poder absoluto, porque aquí de nuevo la historia de la teoría política y de la teoría constitucional enseña algo. La democracia no es el poder de la mayoría. Ay, es que somos mayoría. Ay, es que están yendo en contra de la mayoría del pueblo. Perdón, el poder de la mayoría, si no tiene frenos y contrapesos, no es democrático. Lo decía Tocqueville. Es tan despótico como el del despotismo de un solo hombre, como el de la tiranía de un solo hombre. Así que esa es la gran construcción democrática, digámoslo así, que logramos en el país. Y aunque tenemos muchos problemas, vuelvo a insistir, esos grandes temas estructurales que no se han resuelto y que mientras no se resuelvan vamos a estar poniendo en tensión y en riesgo a nuestra democracia, pero creo que algo que debe satisfacernos es que hoy la democracia sí tiene quien la defienda. ¿Quién? Pues los que la construyeron, las y los ciudadanos, ¿no? La otra pregunta era… Las autoridades. Perdón, sí, yo quería hacerme pato porque no quería juzgar. Bueno, a ver, muy rápido, ¿no? Porque quiero dejar espacio a lo que sigue. Miren, yo creo que afortunadamente no prosperó el plan B, y perdón que insiste en esto, pero si hubiera prosperado el plan A, y como no prosperó, si hubiera prosperado el plan B al final, si la Corte no hubiera declarado inconstitucional el plan B, por cómo se procesó, ojo, la Corte no se metió al fondo. Entonces esa es una discusión que no está cerrada. O sea, lo que pasa es que en el proceso legislativo, ¿cómo es lo que se plantea? 90% de lealtad y 10% de capacidad. Bueno, en ese proceso legislativo hubo 99.9% de lealtad. No entendieron el chiste, pero bueno. O sea, lo hicieron con las patas, para decirlo de manera científica, ¿no? O sea, se pasaron por encima todas las reglas del proceso legislativo y la Corte les dijo, perdón, así no se procesan leyes en un contexto democrático. Punto, va para abajo. Bueno, esa reforma planteaba, no lo digo yo, gracias a la prensa, o al menos notas periodísticas se lo atribuyen al entonces secretario de Gobernación, que yendo al Senado de la República, dirigiéndose a la mayoría en aquella Cámara, les dijo que la instrucción era destazar al INE. Eso es lo que se le atribuye. Dicho lo anterior, pues el plan B sí lo destazaba. Solo doy un dato, hay muchas otras cosas, pero un solo dato. El plan B desaparecía el 85% de las plazas del servicio profesional electoral, que son los responsables de hacer elecciones. Entonces son las gentes, el Consejo General toma decisiones, pero los que operan las elecciones, los técnicos profesionales dedicados a esa función que hacen las elecciones en México son los miembros del Servicio Profesional Electoral y el 85%, no dije 8.5, el 85% de esas plazas desaparecían. De 2.500, 2.600 miembros que tiene el Servicio Profesional Electoral, dejaban 300. O sea, es una locura, 350, 360, es una locura, era una locura. Bueno, digo esto porque creo que la columna vertebral del INE y en consecuencia de los soples, porque todo es un sistema, pues goza de cabal salud desde ese punto de vista.
Y hoy ese sistema y las reglas que nos han permitido esos 10 años de estabilidad política y de gobernabilidad democrática a la que hacía mención, pues están vigentes y son las que están operando. Y esas son buenas noticias. Ahora, dicho lo anterior, no, tampoco Como ciudadanos, creo que tenemos una responsabilidad, yo lo decía el 18 en el Zócalo, como ciudadanos tenemos una responsabilidad en la protección y la preservación de nuestra democracia, que es defender a las instituciones de la democracia. Y ahora en el contexto electoral, en primer lugar al INE y a los soples y a los tribunales electorales locales y al federal. Pero una cosa es defenderlos y otra cosa es darle cheques en blanco. Porque en el momento en que alguno de los órganos se pliega a intereses de parte o a las presiones del poder, el poder que sea, pues entonces esos órganos ya no nos van a servir. Y sí hay que defenderlos, pero también, como yo lo decía, ¿por qué no lo dijo cuando era presidente? No, es que sí lo decía cuando era presidente del INE. No me van a dejar mentir, hay muchos que han escuchado eso. Acompáñenos, pero exíjanos, critíquennos, porque las críticas son indispensables para hacer mejor nuestro trabajo. Y a lo mejor las críticas son infundadas y eso significa que estamos explicando mal. Es decir, las críticas te sirven como institución para mejorar y sobre todo para construir confianza pública. Bueno, hoy el INE anda sobre un 80% de credibilidad. Eso tardó décadas en construirse y hoy los órganos electorales son los órganos que más confianza tienen, incluso por encima de las Fuerzas Armadas. ¿Quieren desprestigiar a las Fuerzas Armadas? Síganle echando cosas, por cierto. Pero ¿dónde está el problema en consecuencia? Yo creo que los problemas están hoy en un asunto que tiene que ver con la gobernabilidad interna tanto de los tribunales, pienso en el Tribunal Federal, y de los órganos electorales administrativos, y pienso en primer lugar en el Consejo General del INE. Específicamente, sí es muy preocupante que no estén pudiendo ponerse de acuerdo en tareas que son elementales. Si ustedes revisan la ley electoral, es más, esto viene desde la Constitución, pero si ustedes revisan la ley electoral, la LEGIPE, una de las primeras funciones del Consejo General es nombrar con una mayoría calificada a los titulares de las direcciones y de las unidades técnicas. Es decir, que esto es una manera, por cierto, de corresponsabilizar a todos los miembros del Consejo con lo que ocurre en la operación. Hoy, lamentablemente, el Tribunal Electoral avaló que la presidencia del INE pueda nombrar a encargadurías de despacho, y esta es la primera elección en toda la historia de la democracia mexicana en donde la Secretaría Ejecutiva del INE es una encargada de despacho y no ha sido designada por el Consejo General del INE. ¿Por qué? Porque los 11 consejeros no han logrado ponerse de acuerdo y procesar esos nombramientos. Para que no haya acuerdos se necesitan, no basta con uno, se necesitan que todos, es una corresponsabilidad de todos. Eso a mí me preocupa muchísimo, porque habla de un INE que no está logrando de tomar decisiones que son de las primeras cosas que tienen que hacer, como quién es el responsable. Y además, alguien puede decir, es que el Tribunal Electoral le dio mucho poder a la presidenta del INE. Yo creo que es al revés. Es decir, hoy en día, si algo sale mal, los consejeros van a decir, perdone, tú los nombraste, tú te haces cargo. Yo no soy corresponsable. Es decir, las decisiones colegiadas son parte de la principal fortaleza del Instituto Nacional Electoral, porque así te evitas lo que todo el tiempo se la pasaban diciendo para criticarnos. Es que Córdoba decidió. ¿Córdoba decidió qué? Todas las decisiones del INE son decisiones colegiadas. No hubo una sola decisión que se tomara de manera unipersonal. Y eso fortalece la institucionalidad, entre otras cosas porque corresponsabiliza a todos los miembros del Consejo. Y hoy eso no está ocurriendo. Sí, el INE tiene una gran reserva de credibilidad pública, pero esa se puede acabar de la noche a la mañana. La historia nos lo enseña. Construir confianza, decía Goldenberg, es un proceso lento, gradual, paulatino, en donde los logros se miden micra a micra. El proceso contrario, el de pérdida de confianza, puede bastar una sola decisión errónea, mal explicada o, digámoslo así, no bien procesada, para que esa credibilidad se caiga a pedazos. Y el INE necesita de esa credibilidad para seguir convocando a las y los ciudadanos, como está ocurriendo hoy, para que sean funcionarios de casilla, pero además necesita esa credibilidad y la va a necesitar particularmente la noche de la jornada electoral, cuando salga a darnos los resultados preliminares de las elecciones federales, y los soples ocurrirá lo mismo para las elecciones de ejecutivos locales. Es decir, esa credibilidad, ese es el momento en el que se requiere, porque es el momento de mayor tensión.
Es el momento en el que si algún mal jugador quiere patear la mesa, el INE con autoridad da un manotazo sobre esta y dice, no es así. Bueno, ese es el principal problema. Ahora, afortunadamente, es un problema que no viene desde fuera, espero, porque si viene desde fuera, ahí sí. A ver, presiones hay. Déjenme darles un tip de lectura. El día en que se les aparezca algún consejero o consejera del OPLE, aquí están, o algún consejero o consejera del INE, quien sea, y les diga, ¿a mí? ¿Presiones? No, nunca he recibido presiones. No me van a dejar mentir, los entrevistamos nosotros. Una de las preguntas que siempre le hacíamos era, ¿no es cierto? Oigan, ¿a ustedes los han presionado alguna vez? No, a mí nunca me han presionado. No puede ser, porque nos está mintiendo. O sea, los funcionarios electorales se les presiona todo el tiempo, por parte de partidos, por parte de la sociedad, por parte de los gobiernos. Hay presiones que son legítimas, hay presiones que son burdas, otras más sutiles, otras que son más abiertas, otras que son más veladas, pero presiones hay todo el tiempo. Hombre, están arbitrando la política. Dicho lo anterior, no está mal que haya presiones, no es el mundo ideal, es el mundo que es. Lo malo es que cedan a las presiones. Y por eso mismo, digamos, un órgano blindado, un órgano cohesionado, es un órgano que resiste mucho mejor las presiones. Termino y me estoy extendiendo, discúlpame. Sobre todo porque se mandan malos mensajes. Yo creo que el problema, si me preguntan a mí, yo no he hablado con ningún consejero desde que dejé el cargo por respeto a ellos mismos, ¿no? Ya sé que andan vendiendo, Córdoba opera, Córdoba cemento. Voy a utilizar un término coloquial, qué hueva, ¿no? O sea, no, o sea, tengo otras cosas como para hacer, tengo que estarme preocupando en hacer méritos para que me quiten las faltas en el ITESO, más bien. Pero bueno, a ver, lo que quiero decir es simple y sencillamente que creo que es afortunadamente un problema interno. Y se van a tener que sentar y en algún momento van a tener que salir de ese impasse. Les conviene a todos. Nadie, y menos el INE, gana de eso. Porque aunque la estructura es una estructura súper disciplinada, aunque los órganos electorales locales son órganos electorales que están bastante ya sentados, no me van a dejar mentir. El Consejo General es el órgano rector del Sistema Nacional de Elecciones. Y la cohesión en ese órgano, que vengan señales claras de ese órgano, es bueno para todos. Para un funcionario electoral que es súper disciplinado, que ve que arriba se están peleando, ojo, no es sencillo un órgano colegiado. En los soples se quejan, es que somos 7. Sí, a mí me tocó conducir un órgano de 11 y no saben. Me gusta citar siempre aquel refrán que se le atribuye a von Bismarck. No sé si se acuerdan. Cuando le decían, mira, cuando él decía, nunca preguntes cómo se hace una ley, del mismo modo en que si te gustan, nunca preguntas cómo se hacen las salchichas. Porque no te va a gustar. Vas a dejar de comer salchichas el resto de tu vida. Bueno, tampoco pregunten cómo se hacen los acuerdos en un consejo general. Se tienen que lograr. Y yo creo que la riqueza, la pluralidad de posturas es la riqueza de esos órganos. El problema es que hoy no lo están logrando, no están logrando procesarlos. Seguramente para que ello ocurra, me imagino, hay posturas inflexibles. No, es esto y yo no de aquí no me muevo. Pues así no se van a lograr consensos, camaradas. Y los que van a pagar el plato roto son todos ustedes. Eso no es bueno para la estructura, no son buenas señales hacia abajo. Peor, no son buenas señales hacia los partidos. Vean en lo que se están convirtiendo, además de que hay un proceso de lumpenización de la discusión en el Consejo General, las sesiones del Consejo. Yo estoy muy preocupado. Claro, tienes a profesionales de la lumpenización, pues, como aquellos que no se les… a mí me tocaron, en el Consejo, los que no se querían poner cubrebocas, ¿no? Porque los amordazaban y les restringía su libertad. Pero bueno, ya regresó, ¿no? Y eso no es bueno, porque cuando el Consejo no está cohesionado, los partidos ven cualquier fractura y meten su cuña para tratar de sacar raja en favor de sus intereses, y no hay que reclamárselos, es parte de lo que para eso están. Y finalmente lo que me preocupa es que eso puede mandar malas señales hacia abajo, hacia la ciudadanía. Me he encontrado gente que me ha dicho, oiga, yo salí a defender al INE y miren lo que acabo. No, le dije, no espérese, el INE va a salir adelante y va a cumplir con su función. Pero evidentemente creo que alguien tiene que darse cuenta de que a nadie le conviene esta situación que está viéndose, que es muy evidente, de un mal procesamiento interno, de una falta de gobernabilidad interna, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Vaya, la ley dice que las presidencias del tribunal duran 4 años, Marco sabe a qué me refiero porque trabajó en el tribunal un buen tiempo, nada más que ya los usos y costumbres es que nadie pasa de 2, ¿no? O sea, ya llegó todos los años, es tiempo del golpe de Estado del momento, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar. O sea, eso tampoco es bueno, me explico. Entonces, ¿qué nos toca?
pues seguirlos defendiendo, pero seguirles exigiendo. Muchas gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Pues yo creo que también el tema de, si bien no es preguntarnos sobre las salchichas, como decías, pero sí el permitir Bueno, que… la transparencia implica que las salchichas, que se sepa cómo se hacen las Sí, sí, salchichas, sí, pero digamos, hay exactamente. ciertas cosas que no tienes que contar absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Queremos agradecerles, llegaron muchísimas. Desafortunadamente tuvimos que seleccionar algunas preguntas que eran parecidas, entonces las juntamos, no van a estar todas, pedimos una disculpa, pero bueno, más o menos digamos que el core, ¿no? Lo que significa van a estar aquí. Vean. Entonces, si quieres, voy a empezar con 3, te voy a dar 3 para que podamos quizás así responder y luego otras 3. Las primeras 3 dicen: estimado Lorenzo, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes universitarios ante un escenario complejo después del 2 de junio? Una de mis hijas estudia periodismo. ¿Cuál es tu visión del periodismo en México? Esa sería la primera. La segunda, ¿ves un riesgo para la democracia en la militarización de la vida pública actual? Y el tercero, son 2 en 1, dice, ¿qué hacemos ante la violencia que vive el país? ¿Cómo serán estas elecciones cuando vemos municipios que se quedan sin candidatos porque los asesinan? Hemos visto campañas y precampañas adelantadas, propaganda ilegal y organismos autónomos haciendo campaña. ¿Dónde está el INE hoy en día? Esa sería la primera y si quieres te dejamos espacio para que las contestes y luego pasamos a las otras 3. ¿Cuántos días tenemos aquí? Bueno, no. A ver, no, trato de ser breve. Miren, lo primero, arranco del tema de los jóvenes, sobre todo porque hay una tendencia, si uno observa las votaciones en los últimos años, en donde justamente la menor participación en las elecciones tiene que ver con el segmento etario entre los 19 y los 30 años. Se extiende hasta los 39, pero digamos, donde es más acentuado es justamente en este periodo. Los de 18 no, porque esos, esos están arriba de la media, ¿no? Están estrenando su credencial. Pero hay algo que pasa ahí. Ahora, también y esto es allí, por eso yo creo que parte de los discursos, digámoslo así, para incentivar la participación, tienen clara y justamente que ir dirigidos hacia la ciudadanía joven. Y estando en la universidad, pues con mayor razón. Pero déjame, antes de avanzar, déjame compartirles otro dato. Paradójicamente, y esos son datos que el INE ha venido recopilando en cada elección tras elección, ustedes saben que para que haya elecciones el INE tiene que sortear a ciudadanos y convocarlos, notificarlos y convocarlos porque de ahí van a salir los funcionarios de casilla. Es decir, México, la función de recibir y contar los votos es una función completamente ciudadana, por eso hablamos de elecciones ciudadanizadas. No son profesionales los que cuentan los votos, no son funcionarios públicos, son nuestros vecinos, aleatoriamente sorteados. Y por cierto, hablando de los ¿y saben por qué aleatoriamente? En todos los países de democracias consolidadas, en Inglaterra, son todos funcionarios públicos que reciben y cuentan los mesarios, los funcionarios de mesa son todos funcionarios públicos. Y son siempre los mismos. Ya me entrenaron una vez para hacer esto, pues ya me capacitan, pues yo lo sigo haciendo, pues ¿para qué gastamos recursos? No andan dando malas ideas, por cierto, pero pues es que ellos son países fundados en la confianza. ¿Sí saben por qué se sortea cada elección a los funcionarios? Para que los partidos políticos no sepan quiénes son los que van a recibir y contar los votos y no los puedan presionar de manera anticipada. De hecho, hoy no se sabe, hoy se sabe que son los nacidos en marzo y abril, y se sabe los que son los que empiezan su apellido con la letra A. A partir de ahí hay mayor probabilidad. Si eres Álvarez y naciste en marzo, pues seguramente saliste sorteado. Dicho eso, todavía no sabemos. Y faltan menos de 100 días para la elección. No, todavía no lo sabemos. Y lo vamos a saber hasta 2 semanas antes. Es decir, precisamente para garantizar que quienes reciben y cuentan los votos sean gente que no está sesgada políticamente. Y además no es uno, no son 2, son 6 más 3 suplentes. Y uno se va a cuidar al otro y además te lo representan los partidos. Bueno, aquí es la feria de las desconfianzas, como la llamaba Jorge Carpizo, y nuestro sistema electoral es precisamente para inocular la desconfianza. Perdón, pero me estoy desviando. Lo que quiero decir es que
¿Ustedes saben cuál es la franja etaria que mejor respuesta le da al INE cuando los convoca? Los que más dicen sí. Oiga, salió sorteado para ser funcionario de casa. Sí, 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 sí. Oiga, pero lo quiero convencer. Sí, que sí. No es cierto. Los chavos entre 19 y 30 años. Si uno observa las curvas de participación en esas franjas etarias, pues es la parte que menos participa, pero la parte que más acepta es exactamente la misma gráfica al revés. A ver, yo no soy experto de juventud ni pretendo serlo, pero la viví intensamente, pero y estoy muy contento. Ya lo de los jóvenes académicos, ya no me darían el premio aquel en la UNAM desde hace un buen rato. Lo que quiero decir simple y sencillamente es que mi impresión es que cuando los jóvenes los corresponsabilizas, oye, te toca hacer esto, los chavos son los que mejor responden. Y no es cierto que los chavos, sí, claro, la política es lo que es. Y yo ya tengo mis pinzas, porque tengo una hija que vota también ya, ¿no? Mis pinzas, esas de ropa, las grandes de madera, ¿no? Porque me temo que la voy a necesitar en la urna, ¿no? En la mampara, cuando voy a decidir mi voto, creo que voy a tener que hacer, pues tendré que votar. Bueno, pues no sé, los políticos son lo que son, la ahuyentan a la ciudadanía, pero ojo, este es un dato. Yo creo que eso funciona. Entonces, primera cosa, sí, ¿qué decirle a los jóvenes en un escenario tan complejo? Pues una cosa muy sencilla. Si no participan en estas elecciones, lo único que van a lograr hacer es que otros decidan por ustedes. Y teniendo una hija de 20 años que estudia en el sistema de universidades jesuitas, ¿no? Pues sí, creo que entiendo que justo lo que los chavos quieren es, oye, déjame decidir. Pues yo creo que esta es la mejor manera en la que van a tomar decisiones que les van a afectar directa o indirectamente a ustedes, y como una manera, insisto, de evocar esa responsabilidad a la que están llamados a jugar como ciudadanas y ciudadanos en una democracia. Segundo, lo del periodismo. Miren, pues qué les digo, ejercer periodismo en México es la profesión más riesgosa a nivel, es el país para ejercer, más riesgoso para ejercer esta profesión, con niveles de periodistas asesinados de países en guerra. Pero también les digo que el periodismo es uno de los pilares, la prensa libre es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Esto se ha venido diciendo por los teóricos de la democracia desde John Locke en adelante, o sea, estamos hablando de 300 años. No hay democracia sin periodismo libre. Y periodismo libre, prensa libre, significa en primera instancia que puedan ejercer su profesión sin ser perseguidos por el poder. Por el poder público en primera instancia, pero también por los poderes criminales, por cualquier poder. Y lamentablemente en México estamos viviendo no solamente una situación de falta de garantías para ejercer el periodismo de manera libre, por la injerencia de poderes de muy diversa índole, sino lo más preocupante es por la estigmatización que está haciendo los periodistas desde el poder. Ahora, hay quien se acaba de meter con Sansón a las patadas, porque lo que acaba de pasar, agraviando los derechos fundamentales y las condiciones de ejercicio de prensa libre de una corresponsal extranjera, de uno de los principales medios de comunicación con los que puede estar de acuerdo o no, no hagamos. A mí no me gusta hablar como nos están queriendo obligar a hablar, perdón, paréntesis. Yo sí leía a Orwell y me espanté. Así que yo no voy a hablar nueva lengua, aunque sea más largo, pero prefiero hablar del movimiento sedicente Cuarta Transformación. Yo no hablo de la Cuarta Transformación porque pues habrá que ver si eso es Cuarta Transformación. A mí no me gusta hablar de mañanera, prefiero hablar de la conferencia de prensa matutina del presidente, aunque me tarde más, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues a ver, no me gusta hablar nueva lengua. Es una manera de también reivindicar mi independencia y mi autonomía frente al poder, ¿no? No me van a hacer hablar como quieren que hablemos. Pero yo creo que en este sentido parte de lo que ha venido ocurriendo es, bueno, y por eso mismo no hablo, creo que no caigamos en eso de Pasquín inmundo, porque ganas de hablar de la prensa oficialista como Pasquín inmundo a mí no me faltan, Y miren que algunos de estos que yo consideraría en eso fue fundado por mi padre, pero mejor no hablo y no sigo por allí porque no voy a caer en ese juego. Dicho lo anterior, sí hay
muchísima preocupación en el lobby de los grandes medios, y ahí no es meterse con una periodista del New York Times, es meterse con una periodista de un país que ha hecho de la prensa libre, aunque luego tienen también unos ejemplos espantosos de lo que significa la corrupción en el periodismo, pues uno de los pilares pues de su construcción democrática. Y vuelvo a insistir, déjenme decirlo de esta manera, traté de plantearlo en el Zócalo, digamos, con una manera de asumir que las elecciones no son solo, mencionabas la dimensión sustancial de Ferraioli, de la democracia, no son solo elecciones libres y auténticas, es decir, no es solamente la dimensión formal de la democracia, aunque también hay que acordarnos que, como lo decía Ortega y Gasset, la democracia se basa en un mísero detalle técnico, el proceso electoral. Decía Ortega y Gasset, todo lo demás es secundario. No todo lo demás es secundario, también yo soy un ferraioliano, pero sin elecciones libres y auténticas no hay democracia. Puedes tener resuelto todos los otros problemas, pero sin elecciones libres no hay democracia. Ese es el punto de partida. Dicho eso, yo sí creo que la prensa libre es una de las condiciones fundamentales. Y hoy eso es uno de los problemas que está en grave riesgo. Es decir, no es ejercicio de la libertad de expresión desde el poder estar señalando a los periodistas, y no es ejercicio de derecho de réplica. El poder no tiene derecho a la libertad de expresión. El poder no tiene derecho a la réplica. Y en todo caso, lo que los tiene son las personas que utilizan los cargos públicos, pero no en el ejercicio del cargo. Digo, y aquí podríamos discutir mucho a partir de derechos y demás. Y lo que no se vale es que desde el poder se estigmatice, se ataque a la prensa libre. Yo decía, democracia también significan otras cosas. Democracia significa que podamos acudir ante un juez para defendernos frente a los abusos del poder. Democracia significa que podamos ir ante una instancia pública para pedir información, para saber cómo y qué se está decidiendo y tener garantías para que ello efectivamente ocurra. Democracia significa que un periodista pueda publicar un reportaje de corrupción sin que por ello se vea ni estigmatizado, ni perseguido, ni mucho menos acosado desde el poder. Entonces, todo eso significa democracia. Así que el periodismo hoy está viviendo momentos muy difíciles, como los que está viviendo la democracia en general. Militarización, sí. Bueno, miren, pues yo creo que tenemos aquí un tema no menor. Creo que desde hace, para que luego no digan que nos quedamos callados como momias. Afortunadamente yo he escrito durante mucho tiempo y mis escritos hablan por mí. Y en su momento fui crítico de una decisión que se tomó. Entiendo el contexto, entiendo la complejidad, pero nos jugamos la última carta creo que demasiado temprano. La última carta para el combate a la criminalidad es utilizar las Fuerzas Armadas. Y me da la impresión que sin ensayar otras vías de medio, durante el sexenio de Calderón nos jugamos nuestra última carta y después de eso no hay nada más. Y hoy lo estamos viendo. Si esa última carta no es eficaz, después no hay nada. ¿Se acabó? Y hoy estamos viviendo en el tema de la seguridad un proceso muy grave, que además es grave hasta para el propio ejército porque está provocando una erosión en la credibilidad pública, y la credibilidad en el ejército es algo indispensable. Además de que, bueno, pues a ver, ahora resulta que pues, el ejército es todólogo. A mí me preocupa no tanto, no es el poder que se le da al ejército. El ejército es un ejército muy institucional. Yo tengo plena confianza en las Fuerzas Armadas, será porque durante 9 años trabajé codo a codo con ellos en la organización de las elecciones y como ustedes saben, cada vez que hay elecciones, cerca de 3.500 militares pernoctan, viven durante meses en las instalaciones del INE. Y sé de su compromiso y de su institucionalidad. Pero a mí lo que me preocupa es el desgaste en el que se pone el ejército. Porque al rato, cuando se nos ponche la llanta del coche en una carretera, vamos a decir, puta, chinche ejército. Cuando se nos no lleguen las medicinas, vamos a decir que es culpa de ellos. ¿Sí me explico? O sea, lejos de fortalecer al ejército, con lo que está ocurriendo se le está poniendo en una situación cada vez mayor de riesgo. Y eso no es algo positivo, porque el ejército es una institución y lo ha sido fundamental para la estabilidad política y la estabilidad democrática del país. Ay, ¿qué papel va a jugar el ejército si el presidente decide o qué pasa si el 3 de junio? El ejército va a jugar el papel que ha jugado siempre. Se nos olvida, la memoria es breve, pero en el año 2000, frente a la posibilidad de que pudiera haber una alternancia que nadie esperaba, pero que muchos anhelaban, se decía, híjole, ¿y el ejército qué va a hacer? No hizo nada.
Y tampoco cuando en 2012 volvió a haber alternancia. Y tampoco en 2018 cuando volvió a haber alternancia. En nuestras Fuerzas Armadas hay que reconocerles el papel histórico, que por cierto las coloca en una situación completamente distinta, aunque lamentablemente en la historia lo han puesto a hacer tareas pues, muy lamentables, como lo que ocurrió en los años del presidencialismo autoritario, ¿no? Hablo de la Guerra Sucia, hablo del 68, hablo de lo que ustedes quieran, pero no tiene nada que ver con los ejércitos latinoamericanos, que son ejércitos aristocráticos. Ahí sí las élites se recreaban. El nuestro es un ejército popular, en eso tiene absolutamente razón el presidente de la República, es un mecanismo de progresión y de ascenso social, en donde todos las élites militares, todas han pasado, es un ejército absolutamente meritocrático, no es un ejército aristocrático. Y eso hay que cuidarlo. Y yo creo que hay muchas cosas que hay que reivindicar, porque aquí lo que está pasando es el camino al revés de lo que supone una democracia. El ejército es fundamental, pero todas las democracias requieren que el ejército tenga un mando civil, no un mando militar para las tareas civiles. La violencia. Miren, la violencia es la negación de la democracia. Y yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad en estas elecciones es que la violencia no se apodere de las elecciones en cuanto a tal, no irrumpa en las elecciones, porque eso significa erosionar la integridad democrática de estas. No es un fenómeno nuevo, hemos tenido que lidiar con él, es un fenómeno que ha estado gravitando ahí desde hace tiempo. En 2018 hubo 27 aspirantes asesinados, en 2021 aumentó a 30, hoy ya son más de una decena los que ha reportado la prensa y eso es algo muy delicado. Pero luego está la otra parte de la violencia, que quiere decir el procurar que no exista una irrupción de la criminalidad en el desarrollo de las elecciones. Y esto pasa por 3 planos. Uno, que la presencia criminal no impida a los órganos electorales hacer su trabajo. Yo estoy muy tranquilo con el trabajo que han venido realizando el INE y los soples, saben lidiar con este fenómeno que no es nuevo, y no ha habido una sola casilla que no se haya instalado en los años, a lo mejor 1 o 2, pero son realmente contadas las casillas que no se instalaron por problemas de inseguridad en el país. La verdad son muy pocas, ese no ha sido un tema, pero eso hay que tener cuidado. Si la criminalidad impide que se instalen casillas, si la criminalidad impide que opere el INE y que operen los soples, pues tenemos problemas. Segunda dimensión, la eventual irrupción en las campañas. Y eso sabemos que ha ocurrido. ¿En qué dimensiones, con qué profundidad, con qué gravedad? Lamentablemente el Estado mexicano yo creo que no ha hecho su tarea. En su momento, como presidente del INE, le planteé a las instancias de seguridad que hiciéramos un diagnóstico de lo que estaba cambiando, ¿no? ¿Se acuerdan aquel reportaje de Proceso? Secuestraron a una candidata en Valle de Bravo, la dejaron libre, pero le pidieron que no hiciera campaña, se fue a encerrar y perdió la elección. Bueno, ese es un cambio en la actitud de la criminalidad. En Sinaloa se han dicho, no digo que no haya ocurrido cosas, pero se han construido unos grandes mitos como que quien puso al gobernador fue el narco. Tampoco exageremos. Pero algo está cambiando. En aquel momento le planteé a las instancias de seguridad, a la instancia de inteligencia, algo tenemos que hacer, un diagnóstico para empezar. Ese diagnóstico no se hizo, o si se hizo, no se compartió con el INE. Si me preguntan a mí, yo creo que no se ha hecho. Y que se ha optado más por una política de voltear a otro lado. Así que vamos a ciegas en este sentido. Pero la segunda dimensión es esa, que la criminalidad no irrumpa en las elecciones, en las campañas, quiero decir. Y la tercera es que la criminalidad no irrumpa, no inhiba la participación ciudadana. Aunque aquí como ciudadanas y ciudadanos tenemos una responsabilidad, nadie dijo que fuera fácil. Sobre todo en un estado que está quejado por la violencia criminal como lo es este, entre muchos otros. El día en que los ciudadanos, por miedo, no vayamos a votar, ese día, ¿se acuerdan de quién? Aunque pueda ser justificable, nos volvemos responsables de la erosión de nuestra democracia. Y sí, pues implica también un acto de coraje, de valentía. Entonces, ¿qué van a decir? ¡Ay, qué fácil! No, pues que es así. Es que si no, entonces entreguemos el país y se acabó. Es que no podemos nosotros mismos renunciar a un derecho fundamental que es decidir nosotros quién nos va a gobernar y quién nos va a representar. Ni siquiera la violencia. Y ojalá estas elecciones tengan una participación tan copiosa como la que han tenido las que son nuestro paradigma de participación ciudadana, que son las elecciones de 1994, en donde por otro tipo de violencia, el STLN, el asesinato de Colosio, que había irrumpido en la política, la gente salió a la calle y fue a votar en lo que fue interpretado como un voto de no a la violencia. Hoy la violencia es distinta. Hagamos de una participación copiosa también una manera democrática de decirle no a la violencia. No vamos a permitir que ninguna violencia nos arrebate la democracia.
Y luego, ¿qué más? La última era lo del INE. No, aquí anoté INE y no sé ya ni qué del INE. No te perdón. preocupes. Si quieres, pasamos a una más. Bueno, que venga, además, sí. de hecho, ya has contestado algunas de las Bueno, que venían, ya. entonces eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, hay una pregunta por aquí que decía que pues, hay mucha gente con apatía para ir y formar parte de las elecciones, para Claro. votar o para ser funcionario de casilla. Ya de alguna manera pues, nos has hablado de que los jóvenes están… Miren, pero no solo por los ahí, jóvenes, ¿eh? Históricamente, este no es un fenómeno nuevo, perdón, nada más doy un dato. Ujú. El número, acuérdense que lo que el INE hizo fue sortear 13% del listado nominal. Es decir, son 13 millones prácticamente de ciudadanos los que hoy están visitándose. De ahí el INE va a necesitar a cerca de 2.800.000, porque lo que el INE hace es 2 millones, 3 millones, porque lo que el INE hace es, la ley le pide que tenga 1,5 millones, 1 millón de que van a estar en las casillas y medio millón de reserva, de suplentes, pero el INE siempre busca tener el doble. Y en los hechos el INE siempre acaba teniendo un ejército cívico de reserva del orden del 230% de los que necesita. O sea, son siempre más del doble. Cierto, hay que trabajar, es un riesgo, pero afortunadamente la ciudadanía, vuelve a insistir, responde. No solo los chavos, sino también la ciudadanía en general. Perdóname, ya te interrumpí. Súper bien. Bueno, por último, te comento que hay dos preguntas, que una tiene que ver con las instituciones. ¿Qué pueden hacer las instituciones para defender a la democracia? Dice el INE, de alguna manera lo tiene medianamente claro, pero pues está la Suprema Corte de Justicia, el INAI, el Tribunal. Y por otro lado, ¿cuál sería la relevancia, ¿no?, de los observadores electorales ciudadanos para estas elecciones? Y con esto yo creo que podemos ir Perfecto. cerrando las preguntas. Bueno, empiezo por lo de las instituciones. A ver, yo creo que ese es un papel fundamental. Digo, para que una democracia funcione, tiene que tener no solamente instituciones, sino instituciones que funcionen y que cumplan su tarea constitucional. Y hay instituciones que tienen la función de ser instituciones de control del poder. Es decir, de vigilar que el ejercicio del poder político no abuse o no transgreda los límites de su actuación que están establecidos y marcados por la propia Constitución. Y en ese sentido, pues hay instituciones que inevitablemente pues, están llamadas a tener una función mucho más protagónica cuando tenemos un poder avasallante, como algunos han venido diciendo. Y yo lo que digo es, alguna colega jurista en algún momento dijo que había dos modelos, perdón que remita a esto y en una cuestión más personal, pero dijo en un noticiero, pero lo dijo públicamente, lo dijo en un noticiero, en el noticiero de Gaby Marketing, Ana Laura Magaloni, colega, digo, tampoco voy a hacerme, ¿no? Y no está aquí, así que no voy a hablar mal de ella, nada más voy a decir algo que dijo, ¿no? Después invítenla y digan, que ya me invitan a una polémica, aquí si hay necesidad, no, somos amigos, pero ella en algún momento dijo que había dos modelos de enfrentar un poder avasallante como el que representa el actual gobierno. Dos modelos institucionales. Uno era, dijo, palabras más, palabras menos, así que le voy a echar un poquito de salsa a mis tacos, pero bueno, perdón, invítenla ya para que corre. Pero dijo algo así como que había una manera que era nunca romper el diálogo, tener una interlocución franca, directa, tratando de convencer, ¿no?, al presidente y no entrar en una lógica de confrontación, que era el modelo Saldívar, y otra que era el modelo Córdoba, que era agarrarse a trompadas, pues para decirte en pocas palabras, y no entrar y no escatimar en la confrontación. A ver, yo se los digo así, el INE jamás pretendió confrontarse, y el INE jamás detonó un agravio y una acusación hacia el gobierno, al contrario, pero no dejó pasar una, eso sí, no dejó pasar una. El INE es el órgano más caro del mundo, no es cierto, aquí están los datos. El INE, el sistema electoral es el más caro del mundo, no es cierto, y aquí están los datos. El INE trabaja para la oposición, pues no es cierto. Bueno, a mí me acusaron de ser obradorista y de militar en favor de López Obrador como presidente del INE antes de 2018. Luego la mente es muy breve, ¿eh? ¿Por qué no bajaron la memoria es muy breve, ¿por qué no bajaron a López Obrador de los spots cuando apareció en Morena? Pues porque era el presidente del partido y la jurisprudencia dice que el presidente del partido tiene derecho a aparecer en esos spots. Si tiene derecho, ¿por qué demonios los vamos a bajar? ¡Ay, es que están dando una ventaja indebida! Luego Ricardo Anaya se volvió presidente del partido y también apareció. Bueno, pues está bien. Pero, lo que quiero decir es que esa es la tarea del árbitro. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer los órganos? No me desvío. Pues yo creo que los órganos tienen que cumplir su función constitucional. Y si la Constitución o las leyes electorales dicen que a un aspirante a una candidatura, a un precandidato,
que dice que no hizo actos de precampaña y no presenta su informe de gastos de precampaña como lo establece la ley, y el INE descubre que sí hizo actos de precampaña y sí hizo gastos, pues entonces le cancelas el registro, no porque seas mala onda, sino porque es lo que dice la ley. Porque no entregar el reporte no está diciendo entregarlo preciso. Tú lo puedes entregar mal y entonces te eres acreedor de una multa porque reportaste falsamente. Pero no entregar significa impedir la fiscalización, decir, yo no hice actividades cuando en realidad sí las hiciste. Es algo mucho más grave. Y si la ley dice que le quitas el registro, pues le quitas el registro o se lo cancelas. Y si se llama Félix y se enoja, pues se enoje Félix. Pues esa es la tarea de la ley. Y si te amenaza, pues nomás no te dobles. Ah, ¿quieren saber dónde vive el presidente del INE? Vamos a ir a ver dónde vive el presidente. Pues vengan. Es decir, es lo que creo que lo que pasa es decir, porque entonces si las instituciones de control son rehenes del poder. Bueno, por cierto, hace 2 semanas, hablando de lo que tenemos que hacer como ciudadanía, pasó de noche. Hace 2 semanas, 40 y tantos candidatos no presentaron reporte de gastos de precampaña, hicieron gastos de precampaña y los cachó el INE y se les aplicó una sanción monetaria. Es decir, van a aparecer en la boleta. Yendo en contra de lo que hace 3 años había sido el precedente inmediato y de la sentencia del tribunal que validó en su momento lo que dice el INE. O sea, estás viendo, es una decisión que fue en contra de lo que dice la ley y en contra de lo que dicen los precedentes judiciales. O sea que si este INE hubiera estado en su total integración en 2018, pues probablemente Félix sería gobernador del estado de Guerrero. Pues sí. En fin, no estoy… con esto no quiero decir que estoy criticando al INE. O sea, yo creo, vuelvo al tema que les decía antes, a las instituciones hay que defenderlas, pero eso no significa darles cheques en blanco. Y hay que acompañarlas de manera crítica, porque yo sí creo que eso es un problema. ¿Por qué? Porque el día después, si gana el oficialismo, habrá quien va a decir ese INE estaba doblado, aunque no lo esté. ¿Sí me explico? O sea, por eso la mejor manera de cumplir la función de los órganos del control es hacer lo que dice la ley. Punto. Y si no les gusta lo que dice la ley, cambien la ley, pero pues es otra historia. Entonces, yo sí creo que esto es algo, o sea, los órganos son importantísimos y para defender, ¿cómo pueden defender la democracia los órganos de la democracia? Pues cumpliendo con sus funciones. Y sobre todo los órganos de control y los órganos de arbitraje, que son órganos que van a tener que ser exigidos cuando tienes poderes avasallantes. Una cosa más, creo, y en eso insistí mucho cuando estuvimos en el INE, que estos son tiempos, los tiempos de posverdad. Ya les decía que uno de los grandes problemas es la desinformación, etcétera. Bueno, que en estos tiempos todos los órganos públicos están obligados a darle tanto peso y atención a las oficinas técnicas, pues de las que depende su función constitucional. Si un órgano no cumple con las funciones que tiene por ley, pues no sirve. Pero del mismo modo hay que darle atención a las oficinas de comunicación social. Es decir, hoy los órganos del poder, los órganos públicos, están obligados a hacer pedagogía, a hacer explicaciones, porque nos enfrentamos a narrativas muy potentes de desinformación. Y la desinformación no se combate con regulaciones, creo yo. La desinformación se combate con información. Y si hay que recurrir a mecanismos que a mí me paraban los pelos de punta, como el TikTok. A mí cuando me dijeron que el INE tenía que abrir una cuenta de TikTok, yo dije, híjole, mi hija es tiktokera. Entonces dije, no puede ser. No hay otro modo, no hay que entrarle. Bueno, no les digo cuál era mi juicio del TikTok, incluyendo el de mi hija en este sentido, ¿no? O sea, pero no era el mejor. Bueno, hoy el INE tiene la cuenta institucional de TikTok más grande, más exitosa como cuenta institucional de todo el continente americano. Entonces hay que aprender a comunicar, en fin, creo que esa es una cosa muy importante. No solamente es hacer tu trabajo, sino también explicarlo. Porque enfrente tienes poderosísimas narrativas que paradójicamente hoy vienen de quienes se han beneficiado de la existencia de las condiciones democráticas, es decir, vienen desde el poder, que buscan desmantelar desde dentro del poder
habiéndose beneficiado, insisto, de esas condiciones democráticas, las instituciones de la democracia. Por eso, de nuevo, la metáfora aquella de la escalera, ¿no?, que no es nueva, por cierto, en el sentido de que nos hemos pasado 30 años construyendo una escalera cada vez más firme, cada vez más robusta, cada vez más sólida, para que quien tenga los votos pueda subir al primer piso. Y eso significa también que quien no tenga los votos y estaba en el primer piso pueda bajar por esa escalera del primer piso. Lo que no se vale es aprovecharse de esas condiciones para llegar al primer piso y desde el primer piso querer tirar la escalera para que nadie más suba. Es decir, y en ese sentido creo que las instituciones, en un contexto tan complicado como el que tenemos, tienen que hacer bien su trabajo, pero además tienen que saberlo explicar. Y la última era… Perdóname. No te preocupes. Tiene que ver con los observadores electorales. Perdóname, claro. Ciudadanos. Miren, los observadores es una figura fundamental. Hoy se cumplen, en esta elección quiero decir, se cumplen 30 años de que se reconoció en México la figura de la observación electoral, tanto la nacional como la internacional, que se estrenó en 94, y se ha convertido en una pieza indispensable de la integridad electoral. Tanto la nacional como la internacional. La figura de la observación es una figura distinta a la de la representación partidista. Es decir, tienen prohibido los observadores electorales hacer proselitismo político, por ejemplo. Pero es importantísimo porque es una figura que genera contextos de exigencia, tanto a las autoridades electorales como a los propios actores políticos. Porque un observador puede señalar cuando un actor político transgrede las normas. Del mismo modo, no es juez, no es que se sustituya a los órganos electorales, del mismo modo en que puede observar el trabajo de los propios observadores electorales. Y termino diciendo con una anécdota también la importancia de la observación internacional. En las elecciones de 2022, el presidente Bolsonaro en Brasil desestimó la que era la institución más importante de la democracia brasileña, es decir, la urna electrónica, que había servido como un mecanismo de estabilidad, diciendo que la urna podía hackearse y manipularse el resultado de los votos. Bueno, a mí me pidieron como presidente del INE que encabezara la misión de observación electoral de los órganos electorales. Normalmente los órganos electorales nos observamos unos a otros. Y decidimos desde esa misión de observación internacional que nuestros técnicos, los del INE, los de Argentina, los de Colombia, los de Panamá, hicieran una auditoría al funcionamiento de la urna brasileña. Es decir, que no fuera un asunto nada más de los brasileños porque Bolsonaro descalificaba al tribunal electoral y qué sé yo, ¿no?, sino que fuera desde fuera. Esa auditoría arrojó que la urna funcionaba para lo que tenía que funcionar y funcionaba bien, y por lo tanto desactivó de alguna manera o contribuyó a desactivar de alguna manera la descalificación que en Brasil desde el poder se estaba haciendo del proceso electoral y de los órganos electorales. Lo digo como ejemplo para decir que la observación electoral no solamente sirve para vigilar, que es su principal función, que los partidos y que los candidatos, las candidaturas y que los órganos electorales cumplan con su trabajo. Y por cierto, también que no se metan los órganos que no se tienen que meter, sino también es un potentísimo mecanismo de blindaje de las elecciones. Es decir, es un mecanismo legitimador. Cuando pasa una elección y todos los órganos de observación dicen se llevó bien, esa elección se robustece en términos de su propia integridad. Por eso, ojalá estas elecciones, no solamente que son las más grandes, también sean las más observadas de la historia. Y comercial, el 20 de marzo se vence la posibilidad de que cualquiera